Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Ality Berguzar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noticia de la detención del famoso actor turco Ali Tergenk ha sacudido tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores en todo el mundo. En medio de la conmoción, su esposa, la actriz Berguzar Korel, tomó la difícil decisión de regresar a Turquía con sus hijos, dejando atrás la vida que habían construido en el extranjero. Este acontecimiento ha generado un gran revuelo en la prensa internacional, con numerosos rumores, especulaciones y preguntas sobre el futuro de la familia. Un golpe inesperado en la carrera de Ali Tergenk. Ali Tergenk, conocido mundialmente por su papel como el sultán Suleiman en la exitosa serie Muhteşem Yzyl, El siglo magnífico, se encontraba en el punto más alto de su carrera cuando comenzaron a surgir problemas legales en su contra. Según fuentes oficiales, el actor fue arrestado en relación con un escándalo financiero que involucraba a varias figuras prominentes del mundo del espectáculo y los negocios. El caso, que ha estado bajo investigación durante meses, finalmente resultó en la condena de Ergenk, quien fue sentenciado a varios años de prisión por su presunta participación en un esquema de fraude. A pesar de los esfuerzos de sus abogados por apelar la decisión, el actor fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Estambul, donde deberá cumplir su condena. Berguzar Korel y su decisión de regresar a Turquía. Berguzar Korel, esposa de Ergenk y también una reconocida actriz, se encontraba en el extranjero con sus hijos cuando la noticia estalló en los medios. Fuentes cercanas a la familia indican que, en un intento por proteger a sus hijos del escrutinio mediático y brindarles estabilidad, Korel decidió regresar a Turquía. La actriz, quien había estado viviendo en Londres en los últimos años junto con su esposo y sus hijos, tomó la decisión de volver a su país natal para estar cerca de sus familiares y recibir apoyo en este difícil momento. Se dice que el impacto emocional en ella ha sido profundo, pero que su principal prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. El impacto en la industria del entretenimiento. El escándalo ha dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento turco. Ali Tergenk, considerado uno de los actores más talentosos y respetados de su generación, ha perdido numerosos contratos y asociaciones debido a la controversia. Varias productoras han decidido cancelar proyectos en los que estaba involucrado, y su imagen ha sido retirada de campañas publicitarias de alto perfil. Por otro lado, Berguzar Korel ha recibido un aluvión de apoyo por parte de sus colegas y seguidores. La actriz, quien ha brillado en series como Binbir Gece, Las Mil y Una Noches, se ha mantenido en silencio desde que se conoció la noticia, limitándose a compartir mensajes en redes sociales que reflejan su fortaleza y determinación. El futuro de la familia Ergenk Korel. A medida que la familia enfrenta esta nueva realidad, surgen muchas incógnitas sobre su futuro. ¿Podrá Ali Tergenk limpiar su nombre y recuperar su carrera una vez que cumpla su condena? ¿Seguirá Berguzar Korel en el mundo de la actuación o decidirá alejarse para centrarse en sus hijos? Lo que está claro es que este escándalo ha cambiado la vida de la familia para siempre. La historia de Ali Tergenk y Berguzar Korel, una de las parejas más queridas de la televisión turca, ha tomado un giro inesperado, dejando a sus seguidores en vilo. Mientras tanto, la prensa sigue de cerca cada movimiento de la actriz en Turquía, y el público espera con ansias una declaración oficial sobre cómo enfrentará esta nueva etapa de su vida. Berguzar Korel rompe el silencio y habla por primera vez. Tras varios días de silencio absoluto, en los que los medios turcos e internacionales especulaban sobre su estado emocional y sus próximos pasos, Berguzar Korel finalmente rompió su silencio. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la actriz expresó su profundo dolor por la situación, pero también dejó claro que su prioridad absoluta en estos momentos son sus hijos. Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida, no solo como esposa, sino también como madre. Mis hijos no tienen la culpa de nada de lo que está ocurriendo, y mi único objetivo es protegerlos de todo el ruido y la presión mediática que nos rodea. Pido respeto y privacidad mientras intentamos encontrar un poco de estabilidad en medio de esta tormenta, escribió Korel en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores. La actriz también agradeció el apoyo incondicional de sus amigos, familiares y fanáticos, quienes han enviado miles de mensajes de solidaridad y cariño.
Sin embargo, evitó referirse directamente a los cargos que enfrenta su esposo, lo que generó aún más especulación sobre su postura en el caso. El duelo de Berguzar-Corell, entre el amor y la decepción. Fuentes cercanas a la actriz han revelado que Corell se encuentra devastada por la situación, pero que también ha sentido una profunda decepción al enterarse de los detalles del caso que involucra a su esposo. Aunque no ha hecho declaraciones explícitas al respecto, se rumorea que la pareja ya estaba enfrentando problemas antes del escándalo legal. Esto no es solo un golpe público, es un golpe personal. Berguzar siempre vio a Alit como un hombre íntegro, un esposo fiel y un padre ejemplar. La idea de que él pueda haber estado involucrado en un caso de fraude es algo que la atormenta. No es solo el hecho de que él esté en prisión, es la traición a sus valores lo que más le duele, comentó un amigo cercano de la familia a la prensa. Los rumores sobre una posible separación han comenzado a circular, aunque ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido esta posibilidad. La vida en Turquía, un nuevo comienzo o un regreso forzado. Desde su llegada a Estambul, Berguzar-Corell ha intentado mantenerse alejada de la atención pública, refugiándose en casa de sus padres junto con sus 3 hijos. Sin embargo, la actriz sabe que no podrá evitar por completo la atención mediática, y en algún momento deberá decidir qué rumbo tomará su vida. Algunos analistas creen que el regreso a Turquía podría significar un renacimiento en su carrera. Tras varios años alejada de la televisión, Corell podría recibir ofertas para protagonizar nuevos proyectos, aprovechando el cariño y la empatía que ha generado en el público. Otros, en cambio, creen que la presión del escándalo y el escrutinio de la prensa podrían llevarla a alejarse definitivamente del mundo del espectáculo. El caso legal de Alit Ergenç, hay esperanza. Mientras tanto, los abogados de Alit Ergenç siguen luchando por revertir su condena. Según fuentes legales, el equipo de defensa está preparando una apelación basada en la falta de pruebas concretas que vinculen al actor con la red de fraude. Argumentan que su implicación en el caso se debe más a su fama y a sus conexiones en la industria que a una verdadera participación en los hechos. Sin embargo, los fiscales han insistido en que tienen pruebas sólidas en su contra, incluyendo registros financieros y testimonios de testigos clave. Si la apelación fracasa, Ergenç podría enfrentar hasta 10 años de prisión, lo que significaría un golpe devastador no solo para su carrera, sino también para su familia. El apoyo de la comunidad artística. En medio de la controversia, varios colegas y amigos de la pareja han salido a expresar su apoyo, tanto a Alit como a Berguzar. Actores como Kvan Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün han enviado mensajes de solidaridad, mientras que directores y productores han pedido a la prensa que respete la privacidad de la familia. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie sabe realmente lo que está pasando dentro de esa familia. Alit es un gran hombre, un gran amigo y un actor increíble. Estoy seguro de que la verdad saldrá a la luz, declaró Tatlıtuğ en una reciente entrevista. Sin embargo, no todos han sido comprensivos. Algunos críticos y figuras de la industria han señalado que la caída de Ergenç era inevitable, y que su imagen pública como un hombre intachable no era más que una fachada. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.